Bueno, pues buenas tardes a todos. Quería agradecer a la organización por la oportunidad que nos ha dado ATECIR de explicar un poco pues, cuál es la visión que tenemos sobre este tipo de edificios, ¿no? Sobre los edificios de consumo casi nulo. Y como siempre, pues contar muy brevemente qué es ATECIR. Es una asociación técnica española de climatización y refrigeración. Es independiente, no tiene ánimo de lucro y está participada pues, por unos 1.350 socios, 100 y pico empresas que colaboran directamente con nosotros. Llevamos desde el año 1974 pues, trabajando en todo lo que es el ámbito de la climatización, la refrigeración y la eficiencia energética. Y bueno, pues estamos constituidos en una serie de agrupaciones. Hay concretamente 13 agrupaciones en España y yo pertenezco al Comité Técnico Central a nivel nacional y a la vez a la agrupación de Extremadura. Ahí tienen algunas de las empresas que participan como colaboradoras habituales, en las cuales pueden ver que están los principales fabricantes de todo lo que es la industria relacionada con la eficiencia energética. Porque realmente ATECIR lo que busca es posicionarse como una institución de referencia, como una organización de referencia independiente en el ámbito de la eficiencia energética. Para lo cual, pues bueno, pues tiene un comité técnico muy potente. Dentro de ese comité técnico, pues se está haciendo una labor de colaboración directa con todas las comunidades autónomas y con todos los ministerios que tienen relación con nuestra actividad y una labor importante de difusión. Actualmente tenemos publicadas pues, 48 documentos técnicos de instalaciones relacionadas con los edificios, 4 manuales, 25 guías, de las cuales 17 ya son documentos reconocidos del Código Técnico del RITE y los otros 8 están en fase de reconocimiento. ¿Vale? Y paso directamente al título de la ponencia que, bueno, me ha venido impuesto hacia los edificios de consumo de energía casi nulo y como si fuera una novedad. Realmente llevamos muchos años hablando de edificios casi nulos. No es ninguna novedad. Llevamos muchos años no solamente hablando, 14, 15 años, quizás más, sino haciendo distintos demostradores, distintos edificios que en menor o mayor medida, pues todas las medidas de rentabilidad y de eficiencia energética que hemos estado hablando y que se van a hablar, pues ya las incorporan. Lo que hemos fallado es lo de siempre, que muchas veces no sabemos transmitir las cosas buenas que se hacen desde la Administración o desde las empresas privadas y sobre todo no sabemos transmitir los errores. Pues aquí venimos todos a contar las cosas que hacemos bien, pero no somos capaces ninguno de decir la experiencia negativa que hemos tenido haciendo determinadas actuaciones a nivel de instalaciones. Y eso quizás muchas veces es más ilustrativo porque nos puede dar pie a que otro compañero no meta la pata en los mismos errores que hemos metido nosotros, ¿no? Eso es habitual, pero eso es innato y más en nuestra mentalidad. Sí es cierto que ahora pues, ha cambiado la cosa, ya tenemos otras cosas, tenemos herramientas de simulación muy buenas, que antes las teníamos solamente pues, a nivel de investigación centrada en la universidad. Ahora están disponibles en manos de cualquiera ya que con algo de formación pues la pueda tener. Tenemos herramientas de diseño, el BIM, que tampoco es ninguna novedad, llevamos 10 años trabajando en BIM, 12 años trabajando en BIM. La novedad es que el software cada vez está más optimizado, más accesible a todo el mundo y es más intuitivo de utilizar y es más amigable. Pero vamos tarde también en eso. Tenemos una auténtica revolución en el mercado a nivel de instalaciones. Y es otro de los errores habituales que cometemos. Los equipos actuales son muy eficientes comparados con la eficiencia que tenían los equipos hace 10 años. La revolución de introducir la electrónica en los sistemas de control de los equipos de producción de frío y de calor ha revolucionado el mercado. Ahora mismo estamos trabajando con rendimientos el doble en muchos equipos, sin ningún tipo de problema y con muchísimas menos pérdidas en general en todos los equipos de control y de bombeo y de seguimiento y de tuberías. Tenemos sistemas de medida y control, como he dicho, cada vez más sofisticados, cada vez más completos, que nos permiten gestionar de forma no inteligente, sino predictiva, o utilizando incluso algoritmos de inteligencia artificial, tomar decisiones. La decisión tomada por un equipo, muchas veces, si sabemos adecuarla, es mejor que la decisión que pueda tomar una persona. Nos falta concienciación social. Yo lo pongo entre interrogación. Creo que todavía no hemos llegado al nivel necesario de concienciación social. También hemos metido la pata ahí las administraciones, en la medida que nos corresponde, las universidades, a las que yo pertenezco, en no haber sido capaz de concienciar muchas veces la rentable que es invertir dinero en una cosa que vas a recuperar a corto plazo. Tener una sobreinversión inicial es muy rentable, pero
por determinadas razones, pues, o nuestra cultura del día a día, el cortoplacismo habitual, pues nos genera que no somos capaces de llegar. Lo que ha cambiado es que ahora pues tenemos una obligación. Lo que antes era herramientas, lo que eran ideas, lo que eran proyectos, pues se ha convertido en una obligación por la famosa diapositiva que ya ha puesto mi compañera antes. Dentro de nada, yo no sé cuánto, pues un año, ¿no? Los edificios de la Administración tienen que ser todos ya y dentro de 3, 2021, pues el resto de edificios. Nos encontramos con un reto, desgraciadamente yo no sé si estamos preparados, porque un edificio de consumo de energía casi nulo no es un edificio con mejores máquinas que las anteriores o con más aislamiento, es mucho más. El objetivo es reducir los costes y la emisión de contaminantes, limitando el consumo total de edificios, pero tenemos que estudiar un montón de alternativas. Afortunadamente tenemos muchísimas alternativas para elegir cuál adoptar para conseguir ese bajo consumo energético. Pero la alternativa no es en el momento de la recepción del edificio que sea, no es el momento del primer uso, es durante toda la vida útil de las instalaciones y del edificio. Y es uno de los grandes problemas que tenemos, la vida útil. Lo hemos visto antes con las transparencias que nos han presentado. Claro, podemos considerar en los cálculos una vida útil razonable de 15 años por una instalación, que es mucho, que ya es muchísimo por una instalación, y 30 años por un edificio, que también es mucho. La realidad de algunos de los edificios que tenemos en marcha, de algunos de los que han comentado los propios ponentes, es que hay instalaciones de más de 30 años funcionando, en edificios de más de 50 o de 60. Algunos incluso que ya están en el periodo que pongo ahí, al final del periodo de agonía, que la rentabilidad de la rehabilitación, pues para mí casi es nula. A lo mejor sale mucho más barato demoler y hacer otro. Es una realidad, hoy por hoy, echando cuentas, incluyendo en las cuentas muchas más cosas. Tenemos alguna contradicción también entre el usuario y el promotor, claro. Si yo soy el usuario y me construyo el edificio y soy el usuario final, pues entonces esa parte de la inversión la tengo muy clara. Aún así, en determinados organismos, la Administración del Estado en este caso también es un problema, porque claro, significa que todos los años en vez de tu plan de inversión hacer 4 edificios vas a hacer 3 o 2. A nivel de vivienda, significa que un promotor que hace vivienda, que no la vas a utilizar, pues bueno, a lo mejor, no digo ni que sí ni que no, pero a lo mejor la decisión de poner un mejor equipo o poner uno más barato, a corto plazo, desde luego va a ser mucho mejor para el promotor. A largo plazo será peor para el usuario, pero el usuario no participa en ese proceso. La definición de un edificio casi nulo está clarísimo, edificios que tengan un nivel de eficiencia energética muy alto. Es decir, que necesiten muy poca energía para funcionar y que esa poquita energía, cuanto más esté cubierta, todo lo posible con energías renovables. Pero la primera premisa es la importante, que sea un edificio que necesite muy baja energía. Lo demás no es lo importante, no es la clave del diseño de un edificio. La famosa fórmula que todos conocemos, que el consumo es la relación entre la demanda y el rendimiento está en el denominador. Tenemos dos opciones clarísimas, o aumento el rendimiento de las instalaciones o disminuyo la demanda. Es la única opción de disminuir el consumo y la ideal serían las dos simultáneamente. Y la demanda además depende del clima sobre el cual no podemos actuar. Es la única variable que nos viene impuesta, que sí hay que personalizar. En Extremadura tenemos unos cuantos climas, no solo hay un clima. Las epidermis, que efectivamente es una de las claves que ya se ha comentado anteriormente y es una de las zonas donde hay que actuar con más profusión, sin lugar a dudas. Los rendimientos de las máquinas, para mí es tan trascendente o más que las epidermis. En los cálculos que hacemos en edificios muy antiguos con rendimientos muy bajos, nos sale un periodo de retorno y un rendimiento de la inversión mucho más alta, sustituyendo equipos ineficientes de hace 15 años por máquinas modernas. Tenemos otro factor que no hemos comentado antes. Hay edificios muy viejos que son más eficientes que los que hacemos ahora, pero porque no tienen las condiciones de confort actuales. En el momento en que los modernizamos o los reformamos, inmediatamente ese edificio se vuelve hiperconsumidor, cuando antes no lo era. Es una paradoja, pero es una realidad. Bueno, sobre la demanda ya sabemos cómo se puede actuar. Yo creo que no me voy a enrollar mucho con este tema. Lo que sí está claro es que para vencer la demanda térmica, pues necesito instalar un equipo una instalación, en el caso de verano, que produzca frío, en el caso de invierno, que produzca calor, que va a tener un sistema de producción, una distribución, una emisión y un sistema de control. Serían las 4 partes importantes. Lo ideal sería que no existiera esa instalación.
Conforme más actuemos sobre la demanda, conforme menos incidencia tenga la radiación solar en mi interior, la transmisión por cerramiento o la carga por ventilación, pues evidentemente mi edificio pues será mucho más eficiente. En casos de edificio, este sería el caso de invierno, sería exactamente igual. La diferencia es que la carga interna y la radiación solar juega a nuestro favor. Y tenemos edificios muy relacionados también con la administración y con empresas, que edificios con gran carga interna, que en este caso las cargas internas no es que jueguen a favor, es que empiezan a jugar en contra, incluso la radiación solar, porque resulta que en invierno pues voy a tener que producir frío para poder garantizar unas condiciones de confort. Ahí tengo otras estrategias para funcionar, muy conocidas, relacionadas con el tema bioclimático, pues ser técnicas de enfriamiento gratuito, que de alguna forma pues, nos puedan evitar colocar instalaciones. Como decía, hay que actuar reduciendo la demanda, clave número 1, y aumentando el rendimiento de las instalaciones, clave 2, el diseño óptimo de los edificios a través de la demanda, la selección adecuada de los equipos más eficientes desde la parte de instalaciones. No podemos hacer estas cosas. Un edificio muy malo, con una climatización muy buena, pues podría llegar a ser eficiente y salvaríamos la crucecita correspondiente en el impreso correspondiente. Pero es que eso no es lo que estamos hablando de otra cosa. Se seguirán haciendo eso seguro, yo no lo dudo. Pero eso no es la estrategia, eso no es lo que esperan de nosotros. La demanda tiene que actuar y la arquitectura en este caso juega un papel fundamental. Igual que en los rendimientos, es la ingeniería quizás la que de alguna forma pues, va a tener la clave. Cualquier edificio de este tipo, una de las primeras premisas es que tienen que ir de la mano la ingeniería y la arquitectura, pero no de la mano habitual que le llega a la ingeniería los proyectos para meter las instalaciones cuando ya están hechos. El diseño tiene que ser conjunto. Y además no solamente la ingeniería, bajo mi punto de vista, ni la arquitectura y la ingeniería, también tiene que estar ahí la tercera pata, que es el cliente. El cliente tiene que estar también en el proceso de diseño. Realmente el actuar sobre la demanda es importante. Ahí tienen un edificio, lo doy muy rápido a esto, pero a ver, se ve el edificio, bueno, esa es una parte del edificio, fijaros donde tenemos un emisor de calor. Esto es habitual. Fotos de estas, ahora voy a poner rápidamente algunas, pero quizás hay que recoger un poco también los principios de siempre, de la arquitectura tradicional, de la parte bioclimática. Esta parra es magnífica, sobre todo que se seca en invierno y entra el sol y en verano se tupe y nos da sombra. Es un sistema bioclimático excelente. Y cambiar las técnicas de construcción, ¿no? También seguimos construyendo como los romanos. Nos enseñaron los romanos. Yo creo que una parte de las técnicas que tenemos las aprendimos de los romanos y se sigue enseñando las técnicas de los romanos. Yo creo que esto también, si queremos ser eficientes, pues tenemos que irnos a otros sistemas, ¿no? A sistemas de industrializar la construcción. Construir en fábrica o construir in situ. Son las dos técnicas, las dos teorías actuales que tenemos. Construimos en fábrica, montamos en obra, únicamente hacemos montaje. O directamente trabajamos con sistemas 3D, como el que están viendo ahí, real, eso es escala real, aunque no lo parezca, en el cual hay máquinas que de alguna forma pues, pueden desarrollar el trabajo in situ y conseguir de alguna forma optimizar. Como decía, en el diseño integrado tiene que participar, aparte de la ingeniería y arquitectura, el cliente. El cliente es clave porque el cliente altera la ecuación que hemos visto. Hemos visto que la demanda también está totalmente relacionada con las condiciones de operación y funcionamiento de una instalación. 3 diapositivas. 3 minutos, vale. Es muy importante el cliente y la intensidad de uso. Esto es clave, sobre todo en determinados edificios. La vivienda no la voy a compartir con 5 personas, pero los edificios públicos que tenemos en la Administración en general, salvadas excepciones, pues funcionan los lunes a viernes de 8 ¿no? a 3. Funciona entre el 20 y el 22%. Claro, trabajar por la noche en edificio público es una barbaridad. Ya tiene, inmediatamente me condena a todo el mundo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se le da otro uso? ¿Por qué no se los dejamos a un tercero que a lo mejor... Hay empresas que a lo mejor los pueden usar en eso. No sé, hay que buscar otro sistema de amortizar, porque claro, como decía un compañero antes, amortizar 3 años, amortizar un edificio que funciona un 22% o un hospital que funciona un 100%, la diferencia es sustancial. Las condiciones de uso afectan, evidentemente, y bueno, pues tenemos distintas propuestas para calcular un edificio
casi nulo, de energía casi nula. Nosotros apostamos mucho por los procedimientos a nivel de cálculo, a nivel de legislación, que no sean prescriptivos, es decir, dar libertad creativa a los técnicos, a los ingenieros, al diseño, para que adopten la política, la técnica, los elementos necesarios para garantizar que se consiguen pues, los consumos de energía primaria o de producción adecuada. Ese sistema prestacional es un sistema que ya permite el RITE desde hace bastantes ediciones y creemos que es la fórmula adecuada para trabajar todo este tipo de edificios. No regular tanto, la regulación pasa a esa cosa. Este edificio lo tengo de toda España, pero venía a Mérida, he cogido un edificio de Mérida. Ese edificio es de aquí, de Mérida. No sé si se ve que están los termosifones en 2 filas. Quizás aquí se ve mejor. Claro, cumple la normativa, sin lugar a duda. Pero esto, bueno, en fin, lo dejo a su... Bueno, respecto a los coeficientes de paso de energía final a energía útil, tenemos que saber que los tenemos publicados ya hoy en día y que estamos ahora mismo en fase de publicación de un Real Decreto que ya está en fase de borrador y en breve se va a salir, que actualiza el Código Técnico, el documento básico, para garantizar que de alguna forma cuáles son las condiciones que vamos a necesitar para conseguir que nuestros edificios sean de consumo de energía casi nulo. Ahí tenemos los objetivos iniciales, las recomendaciones y las referencias que vamos a utilizar. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en 2 climas, Mediterráneo y Oceánico, en edificios de vivienda y oficina. Y vamos a ver que la energía final de un edificio, por ejemplo, de vivienda, tiene que estar entre 50 y 65 y la producción de energía renovable en 50. Es decir, el consumo de energía neta va a estar entre 0 y 15 en un edificio de vivienda y entre 20 y 30 en un edificio de oficinas. Esa es una referencia importante para el cálculo porque si aplicamos la actual normativa, pues sabemos que no cumple. Alguna foto más de edificios que, pues en este caso, pues tienen un montón de puentes térmicos, muy difícil de conseguir, el diseño es trascendente, edificios con puentes térmicos, ahí tenemos termografías, más termografías de distintos edificios, problemas de estanqueidad, de la fase de puesta en obra, no en la fase de diseño. Distintos equipos, no voy a entrar en detalle, pero las tecnologías actuales a nivel de instalaciones permiten, insisto, introducir elementos muy eficientes en los edificios. Con sus problemas, este es el penacho típico de una caldera de condensación, no es más que vapor de agua, pero eso de que eches humo al vecino pues está generando demandas auténticas y peleas entre los vecinos. Únicamente es vapor de agua conseguido gracias a aumentar la eficiencia de la instalación de calefacción, de la caldera. Hay una serie de determinadas medidas, ahí la gráfica esa que van a ver, pues no es más que la curva de trabajo de una bomba, adaptarla a la curva de funcionamiento de la instalación. ¿Cómo se consigue eso? Pues, desde hace muchísimos años lo tenemos conseguido. Simplemente es poner pues, unos variadores de frecuencia, unas bombas con variadores de velocidad. De esa forma adaptamos la curva de trabajo de la bomba a la de la instalación, aislando pérdidas en las tuberías, todas las que ustedes quieran y algo más termografías de puentes térmicos, de calderas puestas en el exterior. Estas calderas puestas en el exterior a nivel de seguridad son magníficos, pero a nivel de aislamiento térmico no vienen preparadas para ello. La ineficiencia pues, es bastante alta, ¿vale? En sistemas de ventilación no entro nada más, sí que hoy por hoy es clave y que hay que, por supuesto, recuperar calor. La regulación, muy importante, la aplicación de gaches y, como decíamos antes, la aplicación de sistemas de control. Los sistemas de control de los edificios inteligentes. Los edificios inteligentes, pero el edificio no es inteligente por definición. El que es inteligente el que lo maneja. Y grandes de los errores que yo he visto han sido edificios inteligentes manejados por gente que no tiene la formación. Vamos a darlo ahí. La formación y el interés muchas veces, la integración de energías renovables, tenemos ahí las energías renovables que de alguna manera que se pueden integrar en la edificación. Sabemos que la aerotermia, la hidrotermia y la geotermia en la fase de producción de calor, no de frío, se están considerando energías renovables ya, porque parte de la energía se retorna. Y tenemos que pensar también en la centralización de determinadas instalaciones. Barbaridades de estas, aunque cumpla o no cumpla normativa, es un error. Centralizar las instalaciones, mantenerlas adecuadamente, hacer mantenimiento no preventivo, sino predictivo, es decir,
a garantizar que las máquinas, los equipos se agotan sin que se lleguen a estropear ni a perder rendimiento, pues entendemos que es posible. Máxima demanda, y es el resumen, mínima demanda, perdón, máximo rendimiento, máxima integración de energías renovables, si no lo he conseguido con las dos opciones anteriores, es la idea, y yo creo que el futuro va fundamentalmente por integrar lo que decía antes también Esther, darle una vuelta de tuerca más e integrar el consumo de materiales en el origen, la fabricación y limitarlos. Integrar en próximas versiones de edificios de consumo de energía casi nula el peso que supone los distintos materiales. Fíjense ustedes cómo los materiales más modernos, es una paradoja, los materiales más modernos necesitan muchísima más energía en su fabricación que los materiales más antiguos, como puede ser el ladrillo, hasta casi 100 veces más. ¿Vale? Y con eso, pues, hemos terminado. Yo realmente lo que quería decirles es que esto de los edificios de consumo casi nulo hay que creérselo. Si lo que queremos es cumplir la norma y hacer como hemos hecho como otras veces, calificación energética, por ejemplo, pues es facilísimo, no hay que hacer nada más que cumplir lo que diga la normativa, buscar la forma de, con los software, porque salgan los resultados adecuados y cumplir el expediente, pero no vamos a ser eficaces. Muchas gracias.